El verano de 1869, en el territorio de Kansas, fue una estación que puso a prueba incluso a los hombres más fuertes. El sol caía sin piedad, horneando el suelo hasta convertirlo en arcilla agrietada y obstinada. Los cultivos se marchitaban en los campos. El ganado vagaba lento y cansado, y cada respiración parecía cubierta de polvo. Thomas Hale había aprendido a soportar esta vida de dificultades. Era la única vida que conocía. A los 35 años, era un hombre de pocas palabras, que llevaba la soledad como una segunda piel. La guerra había terminado años atrás, pero sus ecos persistían, dejando a hombres como Thomas hambrientos de paz, sin importar cuán solitaria fuera. ¿Qué pasará cuando este granjero solitario encuentre a una extraña muriendo de sed? Quédate hasta el final para descubrir cómo un simple acto de bondad cambió su destino para siempre. Y no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte más historias increíbles como esta. Aquella tarde, mientras se inclinaba sobre el pozo, bajando la cuerda con los brazos adoloridos, Thomas pensaba solamente en el alivio que traería un cubo de agua. Su granja, aunque modesta, se mantenía en pie gracias a ese pozo. Era su salvavidas, su conexión con la supervivencia en las llanuras despiadadas. Limpiándose la frente, se apoyó contra la madera, entornando los ojos hacia el horizonte infinito. Fue entonces cuando notó movimiento, sutil al principio, como hierba moviéndose con el viento. Pero la figura que avanzaba tambaleándose no era el viento. Era una muchacha. No podía tener más de 19 años, sus pasos vacilantes como si cada onza de fuerza hubiera sido arrancada de ella. El polvo cubría su cabello y ropa, y sus labios estaban agrietados, secos y temblorosos. El corazón de Thomas se apretó en su pecho. Había visto a hombres colapsar por la sed antes. Había enterrado a algunos en días como este. Los ojos oscuros de la muchacha parpadeaban con miedo y desesperación, y aunque mantuvo su distancia, su cuerpo traicionaba su necesidad. Se balanceaba como un árbol en una tormenta. Sin pensar, Thomas subió el cubo, el agua salpicando contra la madera. Sus instintos le dijeron que se moviera lentamente, para mostrar que no tenía malas intenciones. Sabía lo suficiente de la frontera para entender que los nativos no confiaban en los colonos, y a menudo con buena razón. Pero este no era momento para sospechas. Levantó el cubo, caminó unos pasos cuidadosos y lo colocó donde la muchacha pudiera alcanzarlo. «Adelante», dijo suavemente, su voz seca como la tierra. «Es tuyo». La muchacha dudó, sus ojos moviéndose entre él y el agua. Entonces el hambre, o la sed, venció su miedo. Se dejó caer de rodillas, levantando el cubo con ambas manos, y bebió como si cada sorbo pudiera desvanecerse antes de llegar a su garganta. El sonido de su beber llenó el silencio entre ellos, más fuerte que las cigarras zumbando en la hierba. Thomas se quedó atrás, su sombrero protegiendo sus ojos, sin decir nada. Entendía lo que significaba quedarse sin agua en días como este. No la apresuraría. Cuando por fin se detuvo, el agua goteando de su barbilla dejó el cubo con manos temblorosas. Su pecho subía y bajaba, irregular, pero más estable ahora. Lo miró, entonces, realmente lo miró, como sopesando qué tipo de hombre era. Thomas sostuvo su mirada sin pestañear, aunque por dentro sintió una extraña inquietud. Había fuerza en su mirada, una agudeza que la hacía parecer mucho mayor de lo que era. Por un largo momento, ninguno habló. Finalmente, ella asintió una vez, breve y solemnemente, antes de levantarse inestablemente. Thomas medio esperaba que hablara, pero no lo hizo. En cambio, se dio la vuelta, su delgada figura desapareciendo de nuevo en la hierba alta al borde de sus campos. La pradera se la tragó rápidamente, la tierra borrando su presencia como si nunca hubiera estado allí. Thomas se quedó junto al pozo, escuchando el sonido de sus pasos desvaneciéndose. Quería llamarla, preguntarle de dónde era, a quién pertenecía,
o si estaba a salvo. Pero su lengua permaneció quieta. El momento pasó. Miró hacia el horizonte mucho después de que ella desapareciera. Algo sobre el encuentro lo inquietaba, aunque no podía decir por qué. Los actos de bondad eran simples: agua para el sediento, pan para el hambriento. Sin embargo, sentía como si hubiera cruzado una línea invisible, una que separaba su vida tranquila y solitaria de algo más grande, algo que aún no podía nombrar. El cubo todavía estaba medio lleno junto a él, el agua reflejando el sol como un fragmento de vidrio. Lo volcó de nuevo en el pozo, su mente inquieta. Aquella noche, Thomas se sentó solo en su mesa, un plato de frijoles enfriándose ante él. Su cabaña crujía bajo el peso del aire de verano. Intentó comer, pero cada bocado se atascaba en su garganta. Sus pensamientos volvían una y otra vez a la muchacha. Sus labios agrietados, la desesperación en sus ojos, y ese único asentimiento sin palabras antes de que desapareciera. Le había dado agua, nada más. Sin embargo, sentía como si el acto lo hubiera atado a ella de alguna manera, como si un hilo se hubiera tejido entre sus vidas sin que él lo eligiera. El sueño llegó tarde. Cuando lo hizo, trajo sueños extraños, imágenes de la muchacha vagando por la pradera, sombras siguiendo sus pasos, susurros llevados por el viento. Despertó antes del amanecer, el sudor humedeciendo su camisa, el recuerdo de ella todavía nítido en su mente. Al salir a la frescura de la mañana, miró hacia el horizonte donde ella había desaparecido. La tierra se extendía vacía e infinita, pero no podía sacudirse la sensación de que sus caminos apenas habían comenzado a cruzarse. Aún no sabía cuánto podía costar una simple bondad. El sol apenas había comenzado a salir cuando Thomas despertó con un sonido que no pertenecía a las llanuras. Al principio era débil, como una tormenta distante rodando sobre la tierra, pero al salir a su porche, la verdad lo golpeó con el peso del trueno. El suelo mismo temblaba bajo el golpeteo de cascos. Extendiéndose por el horizonte, vino una visión que le cortó la respiración. Jinetes, docenas al principio, luego cientos, moviéndose como un solo cuerpo de poder y propósito. Una tribu nativa entera se aproximaba a su solitaria granja. El corazón de Thomas latía con fuerza mientras se aferraba al poste de madera de su porche. Nunca en su vida había visto tal fuerza. Hombres a caballo, sus lanzas brillando bajo la luz de la mañana, rostros pintados con símbolos de guerra y tradición. Detrás de ellos venían mujeres, ancianos y niños, sus caballos adornados con plumas y cuentas. No era un pequeño grupo de exploración. Este era un pueblo en toda su magnitud, su presencia llenando la tierra con autoridad. Su primer instinto fue el miedo. Era un solo hombre, y ellos eran una nación. No habría defensa. Sin embargo, a la cabeza, sobre un caballo pintado de belleza impactante, cabalgaba la muchacha a quien había dado agua solo ayer. Su espalda estaba erguida, su barbilla levantada en alto, y aunque su figura era pequeña, se llevaba a sí misma con la confianza de alguien que pertenecía enteramente a su pueblo. Su cabello, liberado del polvo, fluía sobre sus hombros, decorado ahora con una sola pluma de águila. No era la extraña medio muerta que había conocido junto al pozo. Estaba transformada, radiante en su pertenencia. Thomas apenas podía creer que fuera la misma muchacha. La tribu redujo su paso al acercarse a sus campos, el trueno de cascos desvaneciéndose en silencio, roto solo por los resoplidos de los caballos. Los guerreros se desplegaron, vigilantes, sus ojos agudos sobre él. El pulso de Thomas se aceleró. Se sentía expuesto, de pie solo en el porche de su pequeña cabaña de madera. Quería retroceder, cerrar la puerta y atrancarla, pero se obligó a quedarse quieto. Había vivido lo suficiente en la frontera para saber que huir del miedo era la forma más segura de encontrar la muerte. Así que se quedó alto, pero silencioso, esperando. La muchacha levantó su mano, una señal. De inmediato los jinetes se detuvieron, la disciplina de su movimiento sorprendente.
El polvo se elevó alrededor de ellos en una nube, flotando a través de la luz dorada del amanecer. Un anciano cabalgó hacia adelante junto a ella, su cabello largo y plateado, su rostro marcado con el peso de los años y la sabiduría. Desmontó lentamente, cada gesto medido con dignidad. La muchacha habló en su idioma, los sonidos agudos pero melódicos, rodando de su lengua con fuerza. El anciano escuchó. Luego se volvió hacia Thomas, su voz baja pero clara en inglés. «Este hombre», dijo el anciano, su mirada firme en Thomas, «dio agua a una de los nuestros, una hija de nuestro pueblo, encontrada al borde de la muerte». Los ojos de la muchacha nunca lo abandonaron, una mirada llena de significado que Thomas aún no podía descifrar. El anciano continuó. «No venimos por guerra, sino por respeto». Las palabras lo golpearon más fuerte que cualquier amenaza podría haberlo hecho. Su garganta se apretó. El peso de la mirada de una nación presionaba sobre él, y en sus ojos ya no era invisible. Era visto, y había sido juzgado digno. Thomas tragó con dificultad, inseguro de qué decir. Las palabras se sentían pequeñas contra la enormidad de lo que estaba ante él. «Yo solo hice lo que cualquiera debería hacer», dijo finalmente, su voz áspera por el desuso. Ella tenía sed. Un hombre no deja que otra alma muera de sed. El anciano asintió una vez, su expresión inescrutable. Los labios de la muchacha se curvaron ligeramente, no exactamente una sonrisa, pero tampoco frialdad. Era reconocimiento, quizás gratitud, aunque llevaba un orgullo que parecía decir: «Esta bondad no fue caridad. Fue respeto dado libremente, devuelto libremente». El silencio se extendió entre ellos, pesado, pero no hostil. Los guerreros se movieron en sus monturas, observando, esperando. El anciano levantó su mano y con unas pocas palabras en su lengua, la tribu se movió. Desmontaron, reuniéndose en el campo frente a la cabaña de Thomas. No era un ataque, ni una conquista, sino una reunión, un ritual de presencia. Se encendieron fuegos, se trajeron tambores. La tierra que había estado tan vacía, con solo Thomas sobre ella, ahora estaba viva, con voces, risas y canciones. La pradera, antes estéril, parecía respirar de nuevo bajo su presencia. Thomas se quedó en medio de todo, inseguro de su lugar. Observó mientras las mujeres extendían mantas, los niños corrían por la hierba, y los guerreros afilaban lanzas que no serían usadas contra él. Se sentía fuera de lugar y extrañamente incluido. La muchacha se acercó una vez más, esta vez a pie. Se detuvo a unos pasos de él, sus ojos inquebrantables. «Agua», dijo en un inglés vacilante, su voz fuerte. Luego tocó su pecho ligeramente, diciendo su nombre en su lengua. Aunque Thomas no podía pronunciarlo perfectamente, lo repitió con cuidado. Su expresión se suavizó. Durante el día, la tribu permaneció. El anciano explicó su presencia. En sus costumbres, un acto de bondad creaba un vínculo. Al dar agua a una de los suyos, Thomas había mostrado respeto donde muchos otros habían mostrado crueldad. Para ellos, tales actos no pasaban desapercibidos. Habían venido a reconocerlo abiertamente, porque el honor era tan vital como la supervivencia. Thomas escuchó, humilde. Había dado agua sin pensar más allá del momento. Sin embargo, aquí estaba, transformado en algo más grande, algo que vinculaba su tranquila granja con un pueblo mucho más antiguo que las cercas que la rodeaban. Cuando el sol descendió, pintando el cielo en tonos de fuego, la tribu comenzó a montar una vez más. La muchacha se demoró, su mirada encontrándose con la suya con una intensidad que hablaba de promesas no dichas. Levantó su mano, no en despedida, sino en un gesto de reconocimiento, un hilo inquebrantable de memoria. Thomas levantó su mano en respuesta, su garganta apretada, las palabras fallándole. Entonces, tan rápido como habían venido, la tribu partió, el trueno de sus cascos desvaneciéndose una vez más en la distancia. La pradera creció silenciosa nuevamente,
pero ya no era el mismo silencio. Aquella noche, Thomas se sentó en su porche, las estrellas girando sobre su cabeza. El pozo permanecía cerca, quieto y silencioso, guardando su preciosa agua. Pensó en la muchacha, en la tribu, en el momento en que la confianza había sido expresada en voz alta frente a él. Era solo un hombre, un granjero arañando una vida del polvo. Sin embargo, un solo acto, un cubo de agua ofrecido sin expectativas, había llevado más lejos de lo que podría haber soñado. Se dio cuenta entonces de que la bondad no era pequeña. En una tierra endurecida por el miedo, era más fuerte que cualquier arma. Podía mover naciones.